Ok, entonces les mencionaba que vamos a hacer esto un poquito para entender toda la parte de las constelaciones familiares, su origen, que tienen una conexión con nuestras raíces. Entonces, el creador de las constelaciones fue Bert Hellinger, que nació en diciembre de 1925. Él fue un terapeuta alemán, primero fue sacerdote jesuita y después él deja de ser sacerdote porque trabaja con las tribus Zulú en Sudáfrica y después de probar diferentes herramientas terapéuticas, estudia psicoanálisis, estudia terapia gestal, estudia primal, una serie y formalmente entonces él crea lo que se llaman las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares les puedo decir que están desde 1980, finales del 90, pero donde han tenido un poquito más de auge es desde el 2000 año para 2000 hacia acá, ¿ok? Entonces, y bueno, ahí les puse que había bajado por todas diferentes partes del mundo. Él falleció ahora reciente, en el 2019, casualmente, ¿sí? Y aquí hay algunos autores que ustedes pueden, vamos a verlos rapidito, nada más como para que tengan de referencia que hay autores. Por ejemplo, aquí está Bert Hellinger, está Anna-Selin Susenberger, Virginia Satir, algunos habrán escuchado algunos nombres de ellos, Dan van Capenhout, holandés, Gunther Weber de Alemania y Van Bonsor-Meginario. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, Bert. ¿Cuál es el principal aporte de Bert? Lo que se llaman los órdenes del amor. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso, los órdenes? Esa es la columna principal de constelaciones. En todos los sistemas familiares hay un orden. Está papá, que es la cabeza del hogar, y cuando digo cabeza no es que es el jefe o que está acá arriba. Cuando digo la cabeza del hogar porque es el primero en orden, ¿verdad? Después sigue la mujer o la madre, que en este caso, no por mencionarla de segundo significa que está abajo, sino que en orden. Y después vienen los hijos por orden de llegada. Primero, segundo, tercero, cuarto. Cada hijo tiene un lugar en el sistema. No es lo mismo el hijo uno que el hijo dos, el hijo tres, el hijo cuatro. ¿Sí? Rápidamente les puedo decir, por ejemplo, el hijo uno es el hijo del sol, hijo del padre. El hijo dos es el hijo de la madre, el de las relaciones. El hijo tres puede ser del padre o de la madre. Pero el hijo cuatro no es ni del padre ni de la madre y es el menor, ¿no? El consentido en algunas ocasiones. Entonces, cada hijo tiene un lugar. Entonces, los órdenes del amor, Ver señala que el primer orden es el de pertenencia, jerarquía, perdón. Jerarquía es que hay un orden por orden de llegada en el sistema. Cuando no respetamos ese orden, empiezan a haber conflictos en el sistema familiar. Un hombre que no le dé lugar a la mujer, va a haber conflicto. O una mujer que no dé al hombre su lugar, va a haber conflicto. O cuando los hermanos, papá tuvo una aventura afuera y yo no quiero reconocer a esos hijos, pertenecen, ¿verdad? Esos son, hay jerarquías, no importa si fue antes o después de mí, hay un orden por orden de llegada. El segundo orden es el orden de pertenencia, muy ligado al de jerarquía. Todo en el sistema pertenece. ¿Y por qué se menciona este orden? Porque cuando alguien rompe las reglas del sistema o alguien no es acorde a lo que pensamos, lo excluimos del sistema. ¿Verdad? No se habla de ese abuelo, no se habla de ese papá porque nos abandonó, no se habla de esa abuela porque era una loca o fue prostituta. Cuando excluimos son los que nos hacen, sacuden el sistema. Y finalmente también está el orden de el equilibrio entre el dar y el recibir. El equilibrio entre el dar y el recibir es como una balanza. Yo no puedo dar de más porque si no el otro se retira y tampoco puedo dar de menos porque si no entonces se rompe. Nos pasa mucho a las mamás cuando a veces decimos, es que yo le di todo a mis hijos y mira cómo me pagan. Se fueron todos y me dejaron. Porque es que usted dio de más, ¿verdad? O igual en una relación. O sea, debe haber un equilibrio entre el dar y el recibir. También aquí está Anne-Céline Sussenberger. Ella todavía está viva, es de Francia, es una psicoanalítica muy famosa. ¿Cuál es tu mayor aporte? El genosociograma, ¿verdad? Por ejemplo, algunos que ya han estado con nosotros en talleres como Eneida, el genosociograma es como un árbol genealógico. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol genealógico y un genosociograma? Que el genosociograma tiene datos.
como los que yo les pregunté hace un rato. Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, si migraron, si estuvieron juntos, si hubo, estuvieron en guerra, si hubo violencia. O sea, un árbol genealógico con datos es un genosociograma. Y el síndrome de aniversario es cuando hay eventos traumáticos que se graban en el sistema. Y les pongo un ejemplo propio. Mi mamá pierde a su mamá en diciembre. Entonces, siempre hay una época de tristeza en diciembre, o había una época de tristeza que no entendíamos qué era, pero era el duelo de la abuelita que murió. Entonces, si yo no estoy consciente que esa fecha, 14 de diciembre, es el día que murió mi abuelita, hay como una tristeza que la gente no sabe qué es lo que ocurre. Este síndrome de aniversario puede ser sistémico o puede ser transgeneracional. Nadie recuerda, pero siempre en junio hay pérdidas. O siempre la familia nace en agosto. O siempre hay enfermedades que se detectan en febrero. O sea, síndrome de aniversario son fechas que recuerdan algún evento que pasó en el sistema familiar. ¿Sí? Y síndrome de aniversario también de enfermedades. Se han dado casos que cuando hacen el genosociograma, se dan cuenta que le detectan cáncer a las mujeres en el sistema o surgen los cánceres a los 34 años, a los 40 años, a los 50 años. Eso se llama síndrome de aniversario. Virginia Satir, que es una terapeuta muy reconocida, ella era trabajadora social en todo lo que tiene que ver en la terapia familiar. Mucho de lo de terapia familiar se utiliza, alimenta, ¿verdad? Las constelaciones. Y la terapia familiar es donde dice que todos en el sistema están involucrados. Si yo hago algo ahora, aunque mi familia esté en otro país o no esté en vida, yo puedo pensar que eso no afecta, ¿no? Porque lo que yo hago no solamente me va a impactar a mí o a los que están allí conviviendo conmigo, también impacta sistémicamente y transgeneracionalmente. ¿Ok? También tenemos aquí a Dan van Capenhout, holandés. Su mayor contribución son los rituales sistémicos, víctimas y perpetradores. Somos seres ritualistas. Cuando nacemos, ¿qué se hace? Un shower, ¿verdad? Cuando alguien cumple años, le hacemos una fiestecita. Cuando alguien se gradúa del colegio en los diferentes niveles, hay graduaciones. Cuando nos casamos, hay una boda. Y así sucesivamente. Entonces, Dan van Capenhau recalca que siempre hacemos rituales, pero cuando no hacemos estos rituales de apertura, de cierre, la persona piensa que hay algo que quedó pendiente. Y como cuáles rituales no se hacen cuando perdemos bebés. No hay un sepelio de los bebés no nacidos. Y cuando no se hacen rituales, el sistema lo sufre. ¿Sí? Cuando hay eventos de víctimas y perpetradores, hubo un asesinato, hubo una muerte trágica. Si no se hacen estos rituales de cierre, se carga dolor en el sistema y no necesariamente tienen que ser yo. Ahora lo vamos a ver en una figurita. Lo viví yo, pero lo pueden cargar los míos y los que vengan después. Y Gunther Weber trabajó de la mano con Bert Hellinger. Ellos empezaron en la parte familiar. Y después Bert le dijo a Gunther, ¿sabes qué? Empezaron a hacer constelaciones organizacionales para las empresas. Pero ustedes saben que el área empresarial es un poco fría, rígida, dura, numérica. Y Bert prefirió seguir con las constelaciones familiares y Gunther se encargó más de la parte organizacional. Todos estamos en medio de sistemas y aplican algunas cosas similares, tanto en los sistemas organizacionales. Por ejemplo, les pongo un caso. Se habla del orden de jerarquía, ¿verdad? Hay que honrar a los que nos precedieron. Se honra primero a los padres, después atrás a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ancestros. ¿Qué ocurre en los sistemas organizacionales? Se honra a los fundadores del negocio. Se honra a los que gestaron el negocio. Cuando en una empresa no se honra a los que fundaron, crearon o hicieron crecer ese negocio, el negocio no avanza. Si un hijo no honra a su papá y a su mamá, que fueron los fundadores, ese negocio no avanza. Y si alguien llega a un lugar y hubo un jefe que ya se tiene que retirar por jubilación o lo que sea, y ese que está entrando no honra,
no le va a ir bien en el puesto. O yo me voy brava, peleada de una empresa y voy para otra. Si no honro ese lugar que me dio la oportunidad de crecer, de formarme y de generar ingresos, también me va a afectar. Entonces, Gunther Weber se enfocó un poquito más a las constelaciones organizacionales. Y tenemos aquí a Iván Bonson-Meginagi, no creo que algunos lo habrán escuchado, y uno de los aportes más significativos de Iván son las lealtades inconscientes. Miren, pone un ejemplo porque en las últimas constelaciones nos están saliendo constelaciones a la N generación. Ahora yo les voy a explicar. ¿Qué se entiende que es a la N generación? Cuando decimos algo que es N, el infinito, ¿sí? Como exponencial, ¿no? Ajá, a la N generación es algo que no hay fin, ¿sí? Y se acercó un hombre y me decía, Luz, tengo un problema de violencia, no lo puedo evitar. Hubo una situación familiar y él me decía, me levanto todos los días pensando cómo voy a matar a ese hombre. He estado medicado, ha ido a terapia, ha hecho una serie de cosas, pero no lo podía controlar o evitar. Y ustedes saben hasta dónde cuando hicimos la constelación viene el origen de su violencia y agresión. Venía de los vikingos. ¿Ustedes saben quiénes son o quiénes fueron los vikingos? Fueron uno de los grupos más violentos de la humanidad. Estamos hablando de Inglaterra, porque él es de origen inglés. Y él no lo podía creer, ni yo tampoco. O sea, porque lo que había leído de los vikingos no sabía casi nada y después tuvimos que leer. Pero los vikingos fueron los grupos más violentos para sobrevivir, para ganar tierras. Esa información estaba en el ADN, está en el ADN de él. ¿Ustedes creen que alguien se puede quitar el ADN? No nos podemos quitar el ADN. Esas son las lealtades inconscientes. ¿Y cuáles son las lealtades inconscientes? Todas las mujeres del sistema solteras. Todos los hombres del sistema violentos. Aquí hay temas de orfandad, temas de que las parejas no se pueden quedar. Lealtades, las lealtades inconscientes superan nuestra voluntad. Y cuando hacemos ese trabajo de revisar la historia, nos damos cuenta que le pasó a mi mamá, le pasó a mi abuelita, le pasó a mi bisabuela, le pasó a muchas mujeres. ¿Sí? Esos son lealtades inconscientes de Iván von Sermeginari. Y bueno, esta fue maestra mía, Raquel Slouser, judío-mexicana, que ella acuña el concepto de psicología transgeneracional y habla de las esferas psicosociales. Nosotros somos impactados. Mira, estamos viviendo un evento histórico que va a marcar las próximas 5 generaciones. ¿Saben cómo se llama el evento que estamos viviendo que está marcando para las próximas 5 generaciones? Pandemia. Las pandemias, las guerras marcan 5 generaciones hacia adelante. ¿Ok? Los duelos de las pérdidas que hemos tenido, el dolor, el sufrimiento. Cuando hay guerras, eso marca el sistema. Imagínense lo que están viviendo, por ejemplo, ahora en Ucrania, lo que se vivió en la Primera Guerra Mundial, lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, lo que se vivió en España en el caso de la guerra civil, en el caso de los países de Centroamérica que han vivido guerras civiles, lo que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo Bolivia, lo que está viviendo Argentina, lo que está viviendo Corea del Norte, China. Eso marca para las generaciones futuras. Y es lo que son las esferas psicosociales, no solamente en mi familia, sino lo que estamos viviendo socialmente, regionalmente y mundialmente. ¿Ok? Y algunos casos que les puedo mencionar aquí que se han trabajado con constelaciones cuando dicen no puedo quedar embarazada, mis colaboradores no se comunican conmigo, en el colegio ya no aguantan a mi hijo, me lo mandaron a evaluar y no quiere trabajar, desde que tengo memoria, un sentimiento de tristeza que me acompaña. Aquí se me fue la ña, me la comí. Y mis hermanas no me quieren por ser hija del amante de nuestro padre. Son temas o situaciones que se pueden constelar. De la primera, la chica quedó embarazada. De la siguiente, esta colaboradora logró mejorar la comunicación con sus colaboradores. El niño tenía un tema de problemas para aprender
y pudo mejorar en el rendimiento. Y esta tristeza era una tristeza, ¿saben de dónde venía esta tristeza? Era una tristeza de la Segunda Guerra Mundial que cargaba esta chica. Y de que las hermanas no la querían por ser hija de su madre, ¿se acuerdan? Lo que decíamos que todos pertenecen, había sido excluida. Y ella trabajó y sus hermanas después se comunicaron con ella, que era de origen venezolana, y sus hermanas estaban en España. Estas son las esferas que les mencionaba, ¿verdad? El momento histórico, la situación económica, la cultura, las dinámicas imperceptibles, la esfera de género, no es lo mismo hombre, mujer, y ahora que está la comunidad LGTBI, la esfera familiar, los traumas sociales, el sistema educativo, todo esto marca, queda como una huella. Y aquí, por ejemplo, les pongo esta imagen. Ustedes ven, nosotros somos los que estamos acá arriba, pero las raíces de dónde venimos marcan. Y aunque yo no sepa quiénes son esas raíces, me van a impactar o me van a influir. Y aquí tengo un dibujito que me gusta colocar mucho, para que puedan ver. Ahí dice cuántos padres tenemos. ¿Lo pueden ver acá arriba? ¿Cuántos padres tenemos? Dos. Pero si alguien fue criado por un papá del corazón o una mamá del corazón, tiene más patitas, ¿sí? Y siempre lo digo cuando tenemos, como lo mencionó Audi, con sus bisabuelos, que serán los bisabuelos del corazón. Llamamos padres del corazón porque los padrastros, madrastas, abuelastras, abuelastras, han tenido una reputación un poquito dura, ¿no? Entonces se llaman padres del corazón, abuelos del corazón. Si alguien tiene un papá del corazón que crió, papá le dio la vida, pero a lo mejor este papá del corazón le ayuda a criar. Y hay buenos padres del corazón y buenas madres del corazón, ¿sí? Hasta se da una conexión muy bonita entre estos padres del corazón con hijos. Aquí tenemos entonces 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos. Y aquí la cosa se pone sabrosa. 64 pentabuelos, 126 exabuelos, 256 heptabuelos, y aquí estamos en los ancestros, 512 octaabuelos y tatarabuelos, más de 1.073.741.820. ¿Se imaginan toda esa información en nosotros de manera individual? Es decir, que somos familiares de todo el mundo. Si alguien dice, yo no tengo raíces asiáticas, hindúes, judías, africanas, háganse el test este que hacen de ADN y se van a sorprender y van a entender por qué todo esto, por toda esta información. ¿Sí? Déjenme, quiero compartirles aquí, repito, qué se puede hacer, qué temas se pueden trabajar con constelaciones, temas familiares, temas de salud, temas personales y temas empresariales. Algunas herramientas que se utilizan, como les mencioné, están las constelaciones familiares, las constelaciones organizacionales, constelaciones interiores. Ahora vamos a hacer una constelación interior, constelaciones de salud, segundo nacimiento, proyecto sentido, genosociograma, otros. Y algunos beneficios nos permite conocer nuestra historia familiar ancestral, tomar fuerzas para resolver situaciones personales, familiares, de salud y organizacionales, mejorar las relaciones familiares, estrechar lazos, tomar conciencia de la historia familiar y comprender un concepto diferente de la familia. Eh, y dejo de compartir aquí. ¿Sí? ¿Se imaginaban todo esto con las constelaciones? Yo les voy a decir algunas cosas que he descubierto. Descubrí recientemente este año que soy Dolores tiene una descendiente. preguntita, Luz. Ajá. Dolores, ¿habías hecho una seña para hablar?
No, yo tenía, pero sigue, más adelante te pregunto. Ok. Sí. El último descubrimiento, eh, descubrí que soy descendiente de judíos sefarditas. ¿Saben quiénes son los judíos sefarditas? Ujú. Hay tres grupos de judíos. Los judíos askenazi, que son de Europa Central, los sefarditas, que fueron los que se instalaron en el área de la península ibérica, y están los judíos misrají, que son los de Oriente. Cada uno migraron en momentos distintos. Pero los judíos sefarditas fueron los que fueron expulsados por los reyes Españoles. católicos de España. Ujú. Y como fueron expulsados, los judíos sefarditas tuvieron que cambiar sus nombres y sus apellidos para sobrevivir. Se movieron al norte de África, se movieron a otros países de Europa como Italia, Francia, Portugal, y se movieron a América Latina en diferentes lugares como Argentina, México, Chile, diferentes lugares, los lugares tal vez un poquito, los países un poquito más donde podían llegar en ese entonces. Estos judíos se tuvieron que ocultar en el anonimato y años después, hace menos de 15 años, creo que menos de 10, el gobierno español junto con Israel trataron de resarcir este daño que se había hecho en la historia, donde todos los descendientes de judíos sefarditas pudieran ir a España y a Israel para tener su doble nacionalidad. ¿Sabían esto de los judíos sefarditas? Hay un listado de apellidos donde usted puede buscar en la web y usted puede verificar si es descendiente de judíos sefarditas. Y este, en este mes nos tocó hacer una constelación impresionante de una judía sefardita que no entendía por qué tanto dolor, porque a lo largo de la historia, como se lo menciona a todos, las mujeres, y valga la redundancia que estamos en el Mes Internacional de la Mujer, las mujeres de todas las razas, de todas las diferentes culturas, hemos sido abusadas, maltratadas. No es un tema de una raza en particular, es un tema de la mujer per se como tal. Cuando ella vio el origen de todo, venía desde las tribus judías, de todo el sufrimiento como mujer. Eso tomamos conciencia y nos permite tomar fuerzas. Cuando alguien conoce sus raíces, toma fuerzas para lo que va a hacer. Pero cuando alguien no sabe sus raíces, usted ven que hay personas como que están perdidas, que no tiene, no se ha conectado con sus raíces. ¿Sí? Cuando entrevisté a Bertalicia Chen para sus libros, porque tengo que leer para saber de la historia de los grupos. Me sorprendió que ella me dijera, soy la descendiente, soy de la generación número 14 del emperador chino Ming. Yo decía, wow, con razón esta mujer tiene tanta fuerza, porque sabe de dónde viene. ¿Sí? Creo que hay un refrán muy conocido que escuchamos. Si yo no sé de dónde vengo, no sé para dónde voy. Entonces, las constelaciones nos ayudan a conectar con nuestras raíces, a sanar. No nos hacen un PowerPoint, no nos dan un manual, no nos dicen, bueno, Eneida, Vilma, aquí está la historia de la familia. No nos los transmiten. Entonces, nos toca a nosotros transmitírselo. Somos mujeres. Las que transmitimos la historia somos las mujeres. Las que le cuentan a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, de dónde venimos, de dónde éramos, somos las mujeres. Cuando una mujer en el sistema muere, se pierde la historia de las raíces. Por eso la responsabilidad que tenemos ahora, no podemos hacerlo. Mi abuelita murió, imagínense. No sé nada de la historia de mi abuelita materna, pero saben que mi abuelita materna es Nove Buglé. No sé si todos están asociados con los Nove, pero los Nove son indígenas de cabello cholito lacio. Y cuando yo me paraba cuando yo iba para Chiriquí, en el trayecto me gustaba bajar a comprar vestidos y cosas. Yo decía, hola paisana. Y claro, ella veía esta negrita con el pelo afro y me estaba vacilando. Y yo decía, no, mi abuelita era Nove, ¿sí? Y vine a saber que era Nove ya después de los 30 y pico, cuando vi una foto de ella porque mamá quedó huérfana de ella.
Entonces, cuando la mujer muere, se pierde la historia. Entonces, las que estemos en el presente nos toca la responsabilidad de contar la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si Dios nos da la oportunidad, para que la información siga y no se pierdan las raíces. Creo, Luz, que tal vez debemos cerrar lo que grabamos, que ya nos quedó que es, y entonces ya abrir la otra parte que vas a hacer. ¿Sí? Y Ok, la vamos a hacer un conversación. Adriana, ejercicio. así que para que cierres Antes No, la no, pregunta vamos a mía. seguir. Es para cerrar el pedacito que va a quedar grabado, Dolores. Ok. Ok.